La idea de crimen organizado es reciente. Sin embargo, grupos articulados y organizados con diferentes configuraciones para cometer los más diversos delitos no es algo nuevo. De hecho, podríamos remontarnos a mucho tiempo atrás. Al fin y al cabo, los lazos estrechos entre el crimen organizado y las estructuras de poder y autoridad ya se observaban desde la antigüedad. Como San Agustín dio el resumen más claro del problema, pues ¿qué son los estados sino grandes bandas de bandidos? ¿Y qué son las bandas de bandidos sino pequeños estados? Pero entonces, ¿cómo llegamos a las grandes estructuras criminales mundiales que llegan a definir la vida de miles de millones de personas y el comportamiento de los países? Esa es la pregunta que veremos en esta serie, la historia del crimen organizado. Siendo este el primer episodio y el más importante, a lo largo de los episodios verás cómo, al final, de una forma u otra, todo estaba conectado. Pero antes de que empecemos, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas. Sin su ayuda, no puedo seguir trayendo contenido genuino de geopolítica para ustedes. Su apoyo es muy importante para que yo pueda seguir trabajando aquí con ustedes. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es Geopolítica Mundial. ¿Qué es el crimen organizado? Si miramos la ley, al menos la ley brasileña, tendremos una idea patéticamente limitada de lo que es el crimen organizado, hasta porque difícilmente las leyes reflejan la realidad. De forma muy resumida, estaríamos hablando de un grupo de personas que se organiza para cometer ciertos delitos. En realidad es mucho más que eso, pero nuestra cuestión no es estudiar qué es el crimen organizado, sino ver cómo es la historia de las más diversas organizaciones y de las principales figuras detrás del crimen organizado. Si tomamos los conceptos básicos de crimen organizado y los aplicamos al pasado, veremos que ya existían estructuras criminales dignas de ser llamadas facciones criminales desde la antigüedad. Las familias aristocráticas de la antigua Grecia tenían algo en común con las familias mafiosas de Nueva York o de Italia. Acumulaban riqueza por medios violentos y por fraudes. Como dijo Solón, los líderes del pueblo se enriquecen confiando en actos de injusticia. Sin respetar propiedades sagradas ni públicas, roban y roban por todos lados. Una comparación entre los aristócratas de la antigua Grecia y los mafiosos modernos puede parecer exagerada al principio, pero los paralelos resultan impresionantes, especialmente cuando se observa Sicilia y sus élites rurales dominadas por la mafia. Lo mismo se aplica a la antigua Unotalia, la relación que los individuos poderosos tenían con sus comunidades a principios de la Unotalia central de los siglos VI y VI, 1 a.C., especialmente en lo que respecta a su conducta en la guerra y la invasión, podría describirse en términos similares a los que aplica hoy en día el crimen organizado. En el antiguo Egipto, los llamados bulkoloi causaban problemas a las caravanas del imperio egipcio. En la región de Cilicia, donde hoy es Turquía, los isaurios atormentaban y asaltaban asentamientos en la costa y luego se escondían en las montañas, obligando al imperio romano a desplazar legiones enteras para cazarlos, lo que dará origen a los términos praedones o ladrones en latín y latrones, los bandidos en latín. Más recientemente, los llamados piratas, durante el periodo de las grandes navegaciones, que al igual que los grupos de piratas actuales, tenían todo lo necesario para ser categorizados como crimen organizado, y al igual que las facciones criminales modernas, sabían que necesitaban asociarse con autoridades del Estado para mantener sus actividades. Y también, al igual que hoy, las autoridades los utilizaban para luchar indirectamente contra otros estados rivales. Pero tampoco queremos ir tan lejos, pues correríamos el riesgo de perder el enfoque, así que vamos a volver a un periodo que, aunque no es tan reciente, todavía es responsable de los efectos en el mundo de hoy. El siglo XIX. El siglo XIX, que será el siglo del auge de la revolución industrial, es de lejos uno de los siglos más importantes de la historia humana. Y casi todo lo que sucede hoy se da de cierta forma directamente por causa de los acontecimientos del siglo XIX. Todavía vivimos bajo la sombra del siglo XIX y por eso, para entender el mundo de hoy, necesitamos mirar especialmente a este siglo.
Y aquí es donde de hecho comienzan las historias que van a formar el crimen organizado en el futuro, en nuestros días. Comencemos en el siglo XIX, en la India, más específicamente, con un grupo llamado los Tugis, una sociedad secreta india de asesinos y ladrones de viajeros que tiene registros que van desde el siglo XVI y que va a cooperar hasta mediados del siglo XIX. Estos bandidos operaban como bandas de ladrones de caminos, engañando y luego estrangulando a sus víctimas. Para aprovecharse de sus víctimas, se unían a los viajeros y ganaban su confianza, lo que les permitía sorprender y estrangular a los viajeros con un pañuelo o una cuerda. El estrangulamiento se hacía en honor a Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción. Los thugs fueron descubiertos por las autoridades británicas de la Compañía de las Indias Orientales durante su expansión territorial en el subcontinente indio a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Inicialmente, los thugs eran vistos por los británicos como una especie de pandilla o banda de criminales que simplemente cometían asaltos, atacaban caravanas y asesinaban a personas de menor amenaza o importancia. Sin embargo, las autoridades británicas empezaron a tomar conocimiento de los thugs a través de los relatos de los crímenes que cometían y de investigaciones realizadas por empleados de la compañía, en especial por el asistente del magistrado de Farooq Rabat, Bailey Wright, quien fue encargado de investigar un caso de asesinato en 1810. A medida que los británicos fueron aprendiendo más sobre los thugs, empezaron a darse cuenta de que eran mucho más que solo una pandilla de criminales comunes, sino una sociedad secreta, con una estructura jerárquica, prácticas rituales específicas y coordinación en sus ataques a nivel nacional, algo considerado inédito para la época. Esto empezó a preocupar a las autoridades británicas, que gradualmente veían a otras sociedades secretas obstaculizando el imperio en otras partes, en otras colonias. Así, el Imperio Británico decidió crear medidas legales y policiales específicas para lidiar con los thugs, como la Ley de Supresión de Thugs de 1836. El magistrado Thomas Perry fue enviado entonces para investigar el número creciente de asesinatos cometidos por el grupo conocido como thugs en la región de Etawah, en la India, a principios del siglo XIX. Perry ofreció una recompensa por información que pudiera llevar a la captura de los miembros de la organización y en marzo de 1810 las autoridades coloniales finalmente lograron arrestar a 8 sospechosos, uno de los cuales aceptó testificar contra sus cómplices a cambio de perdón. Ese prisionero, el joven Ghulam Hussain, proporcionó información general sobre los crímenes de los thugs, incluyendo el hecho de que había alrededor de 1.500 miembros del grupo viviendo en Etawah y realizando expediciones a lugares como Lucknow, Jaipur y Budenkerhand. Es decir, la inteligencia británica había descubierto la existencia de una sociedad secreta que era mucho más grande de lo que siquiera podían imaginar. Y ese joven también explicó cómo los thugs cometían sus asesinatos. Los profesionales estrangulan con cualquier parte de su ropa y después infligen heridas con un cuchillo. No usan cuerdas por miedo a ser detectados. Los novatos en el arte administran semillas de datura que privan a sus víctimas de sus facultades mientras las saquean. Hussain también explicó cómo los thugs cometían sus asesinatos usando drogas para incapacitar a las víctimas antes de estrangularlas y apuñalarlas. Perry también obtuvo declaraciones de los otros 7 prisioneros que habían sido capturados con Hussain, pero decidió posponer el juicio hasta recibir instrucciones del gobierno sobre cómo proceder con este caso. Sin embargo, mientras esperaban el juicio, los miembros thugs terminaron siendo liberados por las autoridades indias, quienes para soltarlos alegaron una serie de problemas procesales y en la forma en que se llevó a cabo el interrogatorio. Posteriormente, quedaría claro que esa sociedad secreta era tan poderosa que estaba infiltrada incluso entre los propios magistrados indios. Mientras Perry continuó investigando al grupo con la ayuda de un informante, logró arrestar a otros 10 sospechosos todavía en mayo de 1810. Con el tiempo, las autoridades británicas aprendieron más sobre los thugs. Y una de las cosas que descubrieron es que sus ataques eran muy organizados y no un acto de crimen por oportunidad.
De hecho, los Tugs preparaban expediciones para atacar caravanas comerciales y peregrinos. Ellos reunían varias bandas de Tugs que eran lideradas por figuras llamadas Jemadars, quienes eran las personas responsables de planear los ataques a los viajeros y de distribuir el botín obtenido después de la operación. Las bandas entonces viajaban por diferentes regiones de la India, uniéndose con otras bandas en el camino y cometiendo asesinatos en varias localidades. Ellos se reunían en ciertos lugares para dividir el botín y luego se dispersaban de nuevo, evitando así la sospecha de las autoridades locales, siempre usando drogas para incapacitar a sus víctimas y el estrangulamiento con telas para evitar ser detectados. Y así como la sociedad india estaba dividida en castas, los Thugs lograban ser una fuerza seductora para las castas más bajas o religiones marginadas, ya que las bandas estaban compuestas por individuos de todas las castas y religiones, y todos tenían derecho a los mismos valores obtenidos durante las operaciones. Y la introducción de nuevos miembros a las pandillas se daba a través de la familia, es decir, un miembro Thug recomendaba a un familiar, y se apoyaban en las relaciones de parentesco en tiempos difíciles, con el concepto de familia extendiéndose más allá de los lazos de sangre e incluyendo también a asociados cercanos. Y esto era vital para ellos, ya que algunos parientes de los Thugs solían ser llamados zamindars, es decir, un tipo de señores feudales de alguna región de la India. Y estos a su vez les daban protección y apoyo a los Thugs. Ellos solían elegir víctimas ricas y bien vestidas y usaban diversas tácticas para engañarlas, como fingir que iban al mismo destino o ofrecerles protección. Los Thugs también tenían conexiones en pueblos y mercados a lo largo del camino, lo que les ayudaba a encontrar víctimas prometedoras. En algunos casos, se veían obligados a abandonar su discreción y atacaban abiertamente en grupo cuando las víctimas eran especialmente difíciles o más desconfiadas, como los transportadores de tesoros, por ejemplo. Los colonizadores británicos creían que existían más de 40 clases diferentes de Thugs en la India y que se dividían en 7 clanes musulmanes, de donde todos ellos habrían surgido. Además, los Thugs también estaban compuestos por una parte de todas las comunidades llamadas comunidades vagabundas y bandidas de la India, conocidas como las 84 tribus. Decía la leyenda que los Thugs descendían de 7 clanes musulmanes y de 84 tribus hindúes, con estas tribus siendo originalmente muy cercanas entre sí y que 2 de sus antepasados compartían lo que robaban con todas las tribus. Y tras conflictos con autoridades locales, los Thugs, para evitar la persecución, se habrían dividido y huido, esparciéndose por toda la India, lo que dio origen a los 7 clanes de Thugs musulmanes. Después de eso, los Thugs se separaron aún más y formaron más de una docena de clases diferentes, cada una con su propia característica y territorio de residencia. Además, existían 2 tipos de Thugs, los hereditarios y los ocasionales. Los hereditarios eran aquellos que se consideraban una especie de familia de Thugs con una larga tradición que venía de sus antepasados y se enorgullecían de llamar a eso su profesión. Solían vivir en comunidades sedentarias y seguían reglas y rituales específicos. Por otro lado, los ocasionales eran aquellos que no tenían una conexión tan fuerte con la práctica de los Thugs y que muchas veces se involucraban con los Thugs porque sentían que no tenían muchas opciones en otras formas de trabajo. Ellos generalmente eran más vulnerables y vivían en los márgenes de las sociedades sedentarias, usualmente como personas sin hogar o desempleados. Según la información recopilada por los británicos, los Thugs creían que su práctica fue instituida por la diosa india Devi o Bhavani, quien los ayudaba a deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Ellos se identificaban como hijos de Bhavani y creían que no debían matar mujeres ni miembros de castas más bajas, a quienes consideraban descendientes o sirvientes de la diosa Javi. Algunos Thugs también relataron que Bhavani exigía el derramamiento de sangre durante sus asesinatos, lo que fue interpretado por los colonizadores británicos como una forma depravada de sacrificio humano. No hay información muy clara en ese sentido, ya que algunos relatos y documentos señalan que los Thugs practicaban el estrangulamiento en honor a Kali, mientras que otros lo hacían en honor a Bhavani.
El punto de inflexión en la supresión inglesa de los Tugues se dio con el nombramiento del mayor William Slyman para cazarlos y acabar con ellos, quien, creando una fuerza especial, lideró una serie de operaciones militares y de inteligencia para capturar y juzgar a los Tugues. La supresión de los Tugues fue un proceso gradual que duró varias décadas, pero la organización fue finalmente suprimida a finales del siglo XIX. El enfoque y la determinación de los británicos para acabar con los Tugues no era en vano, y se debió a tres motivos principales. El primero es que el Imperio Británico no toleraba la existencia de sociedades secretas en sus colonias, ya que podían convertirse en futuros focos de insurgencia. El segundo es que, al atacar caravanas, afectaban directamente las arcas de la Compañía de las Indias. Y el tercero, y por mucho el más importante, los británicos buscaban el control absoluto e incondicional de la región india de Mawa, que era el epicentro de las actividades de los Thugs y sobre todo donde se encontraba la principal zona de producción de la adormidera. La adormidera que produce el valiosísimo opio y que será vital para que el Imperio Británico dé su paso más audaz, la conquista de China, y que abrirá la caja de Pandora del crimen organizado en los siglos siguientes. El crimen organizado global realmente comenzará ahora. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video con todos los que conozcan, y un mega, hiper, especial agradecimiento a los miembros del canal que literalmente han llevado este canal adelante, ayudando y contribuyendo para que yo pueda seguir trayendo contenido genuino de geopolítica para ustedes. Gracias a todos y hasta el próximo video.